Bien, José Pablo, tú en esta columna de filosofía y política que estamos tratando de dialogar, la motivó un Twitter que tú lanzaste hace pocos días, el 17 creo. Sí, antes de ayer. Antes de ayer, en el que planteabas este desafío que significa o que trastoca tu cosmovisión de para qué la educación, desde dónde la educación, ¿no? Y entonces decís, bueno, esto de los liceos de gestión privada que fueron como aplaudidos en una instancia, ¿no? Que tienen su origen, como decíamos en las columnas anteriores, en proyectos previos, que el sistema político más que bien todo lo termina apoyando de distintas formas en su contradicción, no así el movimiento social, el movimiento gremial, digamos, ¿no? Que es decir, considera que es hipotecar esa tradición de igualdad social, hipotecar el distintivo, ¿no? De la educación, ¿no? Esto tan rusoniana, ¿no? Yo dando Rousseau digo, bueno, justamente construimos un país donde la educación es lo que nos iguala y los mismos se sientan en los mismos bancos, pero sin embargo ahora se comienza a construir una idea donde ya no los mismos se sientan en los mismos bancos, que ya estaba dándose por factores de crisis social, ¿no? Donde... Claro, yo habíamos arrancado, sí. Yo trataba de hilvanar lo de 1847, José Pedro Varela y demás. José Pedro Varela, su experimento, lo empezó en el Elbio Fernández, institución privada. Ahí empezó a aprobar la reforma. Pero después permeó y todo lo que es la escuela pública y demás. Yo soy socio de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Así que no le tengo nada de miedo a lo privado. Por eso que hay que tomar esta observación que yo hago como lo que es. Y yo entiendo que esos liceos, además de que he visto otros ejemplos en otros lados del mundo, en Estados Unidos los hay, parece que está mejorando en algunos lados la educación. Para que entiendan los uruguayos, estamos hablando del Jubilar, de Impulso, de Francisco, Impulso y todos ¿no? esos. Que son liceos que se constituyen a partir de renuncias fiscales. Renuncias fiscales del Estado, que es el 81%. Las empresas ponen un monto, ¿no? O sea, del 14, 15, 16%, no me acuerdo cuánto es, y el proyecto en sí mismo es selectivo, es un proyecto que... Selecciona primero por cantidad. Por cantidad. Y después hay otras elecciones que están en la nebulosa porque también, como ese ha sido el ataque que han recibido, están en la nebulosa. Pero en realidad... Y que está motivado en lo explícito en tratar de resolver una dificultad que efectivamente es real, y es cómo se incluye en el proceso educativo los sectores populares, y eso sectores de la marginalidad tiene social. muchísimos problemas. Primero están instalados en sitios de contexto muy crítico. Con el dinero del Estado, porque además eso que tú decís es verdad. Eso es lo que está en los papeles. El 81% te lo devuelvo, no sé qué. Bárbaro. Eso no quiere decir que no le devuelvan los institutos el otro 20%. Sí. ¿Por quién lo controla eso? No lo controla nadie. Y si sabes que son todos amigotes, porque nadie va a donar a un sitio donde no es amigote de las directivas que están ahí. Capaz que es despreciativa la palabra amigote, pero no lo tomen así, digo, que son conocidos. Bueno, pero además, lo que yo no voy a poder entender cómo no se ha hecho todavía, es un recurso de defensa de la laicidad. Porque, a ver, impartir educación religiosa desde una institución pública financiada por el Estado viola el artículo 5º de la Constitución uruguaya. Me interesa mucho que podamos concentrarnos en qué medida, ¿no? En dónde está violándose la laicidad, que es muy importante cuando decís. Pero te lo voy a decir claramente. Te voy a decir claramente. En que el artículo 5º, entre muchas cosas que dice el Estado, en Uruguay hay libertad de cultos, el Estado no sostiene ninguna religión. Y luego estamos viendo una cantidad de actores públicos que convocan a lo religioso. Sí, bueno, pero eso también hay para generar determinadas acciones. Pero
Pero en este Sé caso que es... No, pero en este caso es, desde la educación pública, Sí. impartir educación religiosa. Como Ahí, parte, claro. ahí entonces el Uruguay sí pasaría a sostener religión, Claro. la que imparte, en este caso la católica. Eso sería, yo diría hasta de una tradición marxista, es una superestructura cultural importante a discutir. Pero sí me interesa ver el proyecto. No, después el proyecto que la es forma de hacerse cargo de la educación. Por supuesto, porque además forma desde el Estado. Además, ¿no? lo que es inaudito, que a esa inauguración fueron todas las autoridades que están diciendo, entre otras cosas, están con dinero del Estado y con renuncias, otorgando 2 o 3 veces el presupuesto que tienen los públicos en la misma zona, los que atienden a la gran mayoría. Y que en los números vemos que se da más recursos desde el ¿Cómo Estado. más? 2 o 3 veces más. 2 o 3 veces más que lo que se le da al liceo público Claro. y a la escuela pública en el mismo barrio. Por supuesto. No solamente pero que se además habilita una gestión privada, que ya existía porque los colegios privados son de gestión privada. Exacto, pero no son estaban regulados, tenían un carácter público de alguna manera, no eran estatales. Acá se introduce un esquema de mayor privatización que está ligada a los vouchers, que está ligada a un proyecto. Esto es como toda la cosa en Uruguay, es un voucher disfrazado. Es un voucher disfrazado, porque a ver, a mí no me gusta el voucher, pero si vamos a ir, bueno, entonces da el voucher y chao. Pero originalmente Bordaberry, que es el que introduce el proyecto, lo quería hacer a través del MIDES. Es decir, de que por supuesto, a través de la tarjeta social. Lo que pasa es que todos esos actores, lo primero que tienen que decir y sacarse la careta, decir, yo no creo en la educación pública. Porque si nosotros tenemos al presidente de ANEP, que recorrió el país hablando de los 136 liceos, que a mí me parece bien eso de los 136 liceos. Como proyecto. Pero que esos 136 liceos que hablaba Talvi fueran públicos, gestionados por, ni un ladrillo, gestionado por la educación pública. Aparte no hay que tenerle miedo a las cosas. Finlandia en el año 70 nacionalizó todo lo que había, todo. ¿Hay colegios de estos? Sí los hay, el 2%. ¿Y quién los paga? ¿Y quién los banca? El Estado. Pero no tengan duda que no le da ni un peso más que a nosotros. Claro. Porque ese es el tema. Yo no le tengo... porque entonces, te digo, porque el tema de la analización es un tema. Es uno de los temas. Uno de los temas que no es menor es esta cuestión de desigualdad de inversión. La desigualdad ¿Cuál es el actor que se está llevando adelante esto y es privilegiar al empresariado como el que supuestamente es un donador, ¿no? Exacto. Que estaría de alguna manera. Un donador que no dona nada porque después le vuelve todo. Sí. El último extra primaria que se estaba inaugurando era con Galperín. Y parecía, era muy triste ver la fascinación de los que lo rodeaban a un hombre que sin duda es un empresario próspero, pero que los que lo rodeaban tenían una fascinación con los miles de millones de dólares. Es el efecto boomerang que se llama. Claro, y eso tira y se vuelve así. Y eso, eso lo que marca, que a mí es lo que más tristeza me da en contextos vulnerables, es crear desigualdad entre desiguales. Este sería el núcleo duro que me parece importante reflexionar, y se supera desigualdad, porque entonces uno tendría que estar abierto a la interpelación. No, se agudiza desigualdad, porque el efecto Mateo acá se está dando de manera fuertísima. Se agudiza, porque como esos chicos, esa familia, no tienen la chance de ir a un colegio privado, que tampoco es la panacea, porque las pruebas PISA en Uruguay agarran a todos. Agarran a la escuela pública, así que acá lo que no queremos es reconocer que el problema educativo está absolutamente ligado al problema socioeconómico. Eso es. Entonces, que capaz que este es el central, te digo porque... Pero por supuesto, ¿dónde tenemos el problema? Ahí tenemos el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos contextos? Bueno, dar más presupuesto que en los otros lados. Yo no sé si era Ferreira o Grompone que decía que a veces hay que actuar injustamente para lograr justicia. Y entonces yo estaría fascinado con que el Estado diera... El principio de igualdad de base de Ferreira tiene que ver con eso. Exacto, que diera más presupuesto en esos contextos que en los otros. Nadie se va a quejar. Ahora, que lo dé un empresario con dinero del Estado encuentra la escuela pública. Que el mediador, porque acá el tema es que el mediador no es el que pone la plata, pero es el que se atribuye el logro. Si esa plata que renuncia fiscalmente el Estado, la toma y la otorga la trasladaría efectivamente. Tendría por lo menos un
centro, con el mismo presupuesto que estos, atendiendo de la misma forma que estos, porque además los profesores y los docentes en Uruguay salen de los mismos lados, claro, por suerte, y bueno, y entonces tendríamos una cosa más justa. Entonces, la desigualdad la está promoviendo el Estado como único interlocutor válido. Bien, entre esto que tú decís, ¿no? Hay un proyecto conservador liberal o liberal conservador reactivo hoy, que está en la coalición de gobierno, bueno, de manera fuerte. Sí, pero yo creo que esto atraviesa peor. Acá lo que hay es un desprecio por la gestión pública. Es mucho mayor, es un desprecio por la... Lo vimos en la pandemia cuando se le impuso que tenían que dar parte de sus sueldos, un porcentaje, claro, los actores públicos y los actores privados, cuando claro, en realidad ganaban lo mismo. Exacto, hay un desprecio por la gestión pública. La idea de la gestión pública. Por la gestión pública. Además en Uruguay eso es muy tonto, porque en Uruguay a veces están mal a lo público como a lo privado, ¿no? Porque el problema de gestión decime a mí lo privado y lo público, los, ¿no?, empresarios exitosos uruguayos. Obvio. Bueno, pero por eso son contados con los dedos de la mano. Pero por eso digo que acá hay un desprecio por lo público y una apreciación demasiado positiva por lo privado. Esta ley, que además tiene nombre y apellido. Pero esa apreciación por lo privado, y bien lo dijiste recién, es más abstracta que real, porque no tenemos un actor privado dinámico. Pero yo agarro y digo, bueno, díganme a mí 5 o 6 colegios, liceos importantes privados. Hay, los hay, bárbaro. Y la cantidad de chantas que hay, que cobran, y la escolaridad es un desastre, sobre todo en contextos medios y bajos. Mira, yo siempre cito esto de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, ¿no? Sí. El 85% de los que nacieron en un contexto desfavorable no van a poder lograr ciertos resultados, ¿no? Y el 85% que nació en un espacio favorable, claro, es lo que hay que cambiar, y lo cambia la igualdad social. Y el mundo tiene tantas posibilidades, el mundo, que hoy está lleno de emigración, de chicos que no han hecho estudios terciarios, pero que salen de buenos colegios, entonces tienen idiomas y se van y viven con 4 o 5 mil euros, vaya a saber haciendo qué en todos lados del mundo. Entonces, por eso que es multicausal la cosa, pero esto es lo que no hay duda que genera desigualdad entre desiguales. Y no entramos profundiza todavía, esa desigualdad. Por ejemplo, las universidades. Ahora abrieron un poco, la última reforma de esta ley de mecenazgo ha incluido con nombre y apellido muchas instituciones, pero antes eran sobre todo las católicas, entre ellas la Universidad Católica. Entonces yo digo, la Universidad Católica, que cobra una matrícula, le cobra al alumnado, ¿cómo va a tener renuncias fiscales? ¿Para qué? Entonces me han dicho, para las becas, bueno, decime cuánto crecieron las becas, nunca lo dijeron. Y yo dejaría instalado esto porque es todo un debate, ¿no? Claro. O sea, yo soy docente tanto en la Universidad de la República como en la Católica, y digo, bueno, ¿cómo debatimos esto en función de este concepto de igualdad social que tú decís? ¿Se está creando igualdad social con estas leyes o se está profundizando? Pero además, yo porque hay mucha gente que dice, pero vos querés la igualdad para abajo. No, es la excelencia. Yo quiero que a Casaballe le tripliquen el presupuesto de la totalmente. Para ir cerrando y quedando, para seguir dialogando en otros momentos, ¿cómo abordamos entonces el problema de una educación que hoy tiene, que solo termina el 34% la secundaria, entran al sistema universitario y se reciben pocos? Que estamos ante un desafío de que el sistema educativo... No te pido para que me lo respondas ahora, lo vamos a dejar instalado, pero porque vos provocaste... Ojo, porque esos 34%, que a veces llega a 42%, viene subiendo de los últimos 20 años. O sea, bueno, la Universidad de la República ha tenido un 25% más de ingresos. Y nosotros somos el 6º país en proporción de médicos. Y esto nos lleva entonces, ¿dónde se invierte en la educación? La discusión es dónde se invierte, para qué se invierte y cómo se sigue sosteniendo ese modelo de igualdad social que en el siglo XXI requerirá nuevo paradigma. Hay muchas cosas, todo lo que es, por ejemplo, el Plan Ceibal, estamos a la vanguardia del mundo en eso. Totalmente. Bueno, entonces, ¿no será hora de ponernos un poquito más contentos con lo que tenemos y mejorarlo? Dejamos entonces para la próxima a ver en qué está lo regresivo, qué sería lo innovador y hacia dónde habría que ir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Realmente un placer. Por favor.